Muy bien, señores, ustedes saben, hace tiempo que venimos siguiendo con mucha atención la historia reciente, ¿no? De un modelo que salió a las pistas de la Argentina y marcó una época, allá por 1969 principalmente, y estoy hablando del Huayra, ¿no? Que en estos días está por empezar a participar del tremendo festival de Goodwood, allí en el Reino Unido. Y el Huayra tuvo un constructor, tuvo un diseñador, tuvo un ingeniero que ideó un poco lo que es este auto que sigue dando que hablar y que está revolucionando incluso al día de hoy, año 2023, el mercado internacional de los autos de competición, ¿no? Al observarlo, verlo, con incluso las pruebas, hemos tenido una charla hace poquito con Sergio Rinland, hablando un poco de las virtudes en cuanto a la aerodinámica de este modelo después de tantos años. Y bueno, lo tenemos a Heriberto Pronello, que fue quien construyó este auto, para hablar un poquito con nosotros de toda esta experiencia, seguramente muchos recuerdos que vienen a la memoria de un auto que, como decía, ¿no? Al día de hoy, después de tanto tiempo, sigue dando que hablar. Para mí es un gusto volver a saludarlo, Heriberto. ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Bueno, hace tiempo que no nos vemos, pero bueno, siempre lo tenemos aquí presente y sobre todo en estas ocasiones que sirven para recordar los autos que han pasado por el automovilismo argentino como este, ¿no? Así es, así es. Así es. Bueno, ¿qué nos puede decir, Heriberto, de lo que siente hoy, después de todo el tiempo que ha pasado, de que se esté estudiando el Huayra como se está estudiando, ¿no? Y que esté generando lo que está generando allí en el exterior? Sí, la conclusión más importante de todas es que se confirmó que fue el primer auto en el mundo que utilizó efecto suelo. Exacto, una particularidad, ¿no? Cuando yo hice inicialmente el auto, cuando lo presenté en la primera carrera, el auto tenía polleritas, no telescópicas como después usó, después se usaron en Europa, sino basada en la flexibilidad de la piel de la carrocería, que hacía que cuando tocaban el piso se metieran adentro, pero cuando andaban en un lugar liso tenían muy poco espacio para que escape el aire. Entonces el aire el aire pasaba por el piso de auto como entubado y el efecto era mayor. Nosotros en ese momento no comentábamos nada que el auto tenía efecto suelo, para que no nos prohíban, porque como había en la categoría muchos autos, lo más práctico para la categoría era que era prohibir el auto que tenía este adelanto. Claro. Antes de que obligarlos a que lo incorporaran, porque para tener efecto suelo ya hay que construir el auto para ese efecto. Si vos tenés el auto hecho, después es bastante difícil incorporarlo. Exacto. Entonces, sí. lo que hicimos fue quedarnos callados durante esos años y a las polleritas la gente del Automóvil Club nos la hizo sacar. No sabían por qué, porque el auto pasaba por el gálibo. El gálibo era un cuadrado de madera de 12 centímetros de altura y el auto tenía que pasar, aunque lo rozara, lo importante era que no lo arrastrara. Y el gálibo pasaba y la pollerita quedaba a un costado. Claro. Bueno, aún así ellos sospechaban que esas polleritas producían algún efecto y nos lo hicieron sacar.
Claro, no había una manera, digamos, tampoco de comprobar que este sistema era así, claramente. Bueno, el automovilismo siempre tuvo un poco de esto, ¿no? Las mentes como la suya generaron bueno, se pueda marcar una diferencia en distintos aspectos técnicos. En este caso, con este efecto suelo, que está aún, como decía, dando que hablar en el día de hoy. Pero ¿a usted cómo se le ocurrió, Heriberto, hacer este auto de esta manera? Para, para, para nosotros ese no era efecto suelo, sino sino acción de Venturi. Claro. Nosotros partíamos de considerar que un Venturi de un carburador, puesto el auto cortado por el medio, puesto el Venturi cortado por el medio y enfocado la parte cortada hacia el piso, tenía que generar un vacío que teníamos que aprovecharlo para generar una carga del auto contra el piso. Y eso lo pudimos probar ya en el año 65, una cosa así. Lo pudimos probar porque se dio la inmensa casualidad que un señor de apellido Cafuri, que es dueño de los medios televisivos de Villa María, sí, que es una persona de mi edad. Bueno, él tiene un hermano, supongo que ya no vive porque el hermano era muchos años mayor que él, que era comodoro en la fábrica de aviones. Entonces me dirigió a su hermano y el hermano tomó el tema con mucho entusiasmo y me puso a disposición el túnel de la fábrica, y yo me fui con la maquetita que mide 86 centímetros, por que es escala 1/5, y con esa maquetita ya comprobamos que el auto iba a tener una carga por la forma del piso. Y eso que comprobamos lo introdujimos en el auto. Entonces, ahora en Inglaterra, uno de los especialistas en aerodinámica que trabajó en Ferrari decía que él no se puede explicar cómo nosotros en aquellos años pudimos haberle dado los ángulos correctos. Entonces, yo tuve la oportunidad de hablar con él por teleconferencia en estos días, y le dije, no, lo que pasa es que tenemos a disposición un túnel de enorme potencia y comprobamos que el piso con esa forma producía lo que nosotros queríamos. Y la cola larga después, la ensayamos en un tramo de ruta, de la ruta de Villanueva a Río Tercero, que se empezó y luego decidieron cambiar el trazo y hacerlo unos 15 kilómetros más adelante, pero quedó hecho un trazo de unos 12 kilómetros, y en ese lugar nosotros probábamos cosas ida y vuelta, y cuando hicimos la cola larga, hicimos dos piezas de madera e íbamos dándole distinto ángulo e íbamos midiendo por la compresión de los resortes qué carga producía cada ángulo que le dábamos. Entonces les decía, no puedo creer que hayan usado el ángulo correcto ya en aquel tiempo. Pero eso que nosotros hacíamos era igual que haber dispuesto un túnel de viento. Exacto. Heriberto, era un auto claramente muy avanzado para la época, ¿no? No sé si estaba preparado el automovilismo para un avance tan significativo desde lo técnico. Sí. Y todo quedó compensado porque ganamos demasiado rápido. Mi contrato con Ford era un contrato
sujeto a la performance del auto, y decía que yo tenía que hacer uno de los 4 mejores tiempos en una de las 4 primeras carreras. Y en la primera carrera hicimos el segundo y el tercer tiempo. Ahí quedó confirmado el contrato. Y luego en la segunda carrera fuimos a Rafaela, y la gente de Ford se entusiasmó con proveer muchos motores, porque con muchos motores pensaban que iban a tener muchas alegrías como la de Rafaela. Y en realidad lo que pasó es que nos quedamos sin repuesto para los motores, y los motores se armaban con pistones fundidos en tierra, un desastre. Entonces, eran motores de cortísima duración. En casi todas las roturas ocurrían cuando el auto iba en punta, porque la gente ahora se acuerda que el auto ganó es una sola carrera, pero hizo los primeros tiempos en un montón de ocasiones. Luego lo que pasaba es que el motor no duraba. Claro, claro. ¿Y qué le transmitía, por ejemplo, Carlos Reutemann de lo que eran las sensaciones de manejar este auto? Bueno, Carlos era un piloto excepcional como piloto de prueba. Por ejemplo, una de las primeras cosas que dijo en el Guayna, después de dar las primeras vueltas, que era que el asiento no lo retenía de manera suficiente y él se iba contra los pedales, y entonces no podía manejar los pedales de una forma con la delicadeza que él necesitaba hacerlo. Y ahí nomás le tuvimos que poner un postizo al asiento, y después nos dijo, bueno, ahí andamos, ahí está bien. Y para la siguiente carrera ya hicimos la butaca con toda la forma que él había pedido. Ahora, él consideraba que las pruebas eran en la historia de los automóviles de carrera las cosas más peligrosas, y que habían tenido accidentes graves o fatales, mucho más en las pruebas que en las carreras, y no le gustaba probar. Era difícil convocarlo, pero cuando se lograba que se suba al auto era maravilloso la cantidad de defectos que a los demás se le pasaban desapercibidos y él los hacía notar. ¿Está disfrutando este momento cuando ve las imágenes que llegan desde el Reino Unido, de todo lo que fue la prueba en el túnel de Catesby y lo que va a pasar en Goodwood? ¿Lo disfruta? Yo sé que está en contacto permanente con Ricardo Cecchiola, también con Sergio. Sí, estoy en contacto permanente. Y 3 de mis hijos están en Europa en ese momento. Yo no pude viajar porque he tenido una serie de intervenciones, y estoy bien, me muevo bien y todo, pero estoy, digamos, bajo custodia médica. Claro, sí, está claro, bueno, pero nos alegramos que esté bien y dándole para adelante, y bueno, a la expectativa de todo esto, ¿no? Y después un automovilismo que se quedó un poco en el camino, ¿no? Yo pensaba qué automovilismo tendríamos hoy si todo esto hubiese podido continuar en la Argentina. Mira, ese automovilismo que teníamos, la gente se lamenta mucho, pero ese automovilismo que teníamos duró muy poco y lo destruimos nosotros. Nosotros, digo nosotros porque Cupeiro, Bellavina y una serie de constructores más y de corredores, queríamos que el reglamento de turismo de carretera se libere. Y el Automóvil Club nos dijo, hagamos una cosa, creen ustedes una categoría con un reglamento que a ustedes les parezca, y nosotros se lo aprobamos, pero
no destruyamos el turismo de carretera. Y entonces nosotros elaboramos el reglamento del prototipo. El primer año permitía unos cambios moderados. Por eso tuvo buena participación de cantidad de autos. Los particulares tenían alguna chance de ganarle a los equipos como los nuestros, como el equipo Chevrolet, es decir, equipos que tenían muchísimos recursos. Era muy difícil que un particular pudiera mantenerse a la par de los recursos que nosotros teníamos. Bueno, en el segundo año ya le dimos pirada libre y yo solamente le corté el techo e hice el Wild Spider, que era un auto en el que no trabajamos casi nada, porque nuestra expectativa era hacer el MK10, un auto que tenía cuestiones que todavía no se incorporaron ahora. Y, por ejemplo, las masas del auto iban a ser hechas, en realidad no tenía masa, era un rodamiento con unos apéndices para anclar el brazo superior y otro para anclar el brazo inferior, y en el aro central los tornillos de rueda. Entonces, imagínate, el CKF me acompañó en ese delirio, porque era el equipo Ford. Claro. Y no habría dinero con qué pagar semejante desarrollo. Y bueno, esa categoría de prototipo la creamos y la destruimos nosotros. Claro, era imposible mantenerlo, ¿no? Ese desarrollo. Era imposible mantener nosotros, digamos, al año de funcionar, le establecimos la fecha de defunción con todas las libertades, porque además todos teníamos muchas ideas que poner en práctica, y quienes teníamos equipo de fábrica teníamos muy buenos presupuestos para aplicarlo, ¿no? Exacto. Heriberto, le cambio de tema para no molestarlo mucho tiempo más, para hablar un poco de actualidad, ¿no? Y hoy en día se está hablando de la renovación, por ejemplo, en el turismo carretera, también se habla de renovación en el TC2000 para ir a los modelos SV, pero en el TC, donde usted también trabajó en su momento mucho y tuvo que ver con el tema de las liebres. Yo sé que hace ya un tiempo está desarrollando la Liebre 4, ¿no? Un auto más moderno, que de alguna manera recuerda a los modelos anteriores, pero absolutamente actualizado. ¿No sería esa la versión ideal para reemplazar al Torino? Que están buscando a ver qué se puede usar para reemplazar al Torino. ¿No sería una buena opción esa? No lo creo, no lo creo porque la Liebre 4 tiene mucho menos área frontal, la Liebre 4 es un auto de carrera, mientras que un Mustang es un auto de calle muy cercano a ser un auto de carrera, pero por ejemplo el coeficiente aerodinámico hay una diferencia importante. Entonces, ¿qué habría que hacer? Cargarla con un montón de kilos para equipararla a Performance. Claro, usted está haciendo un superdeportivo. Lo que estamos haciendo nosotros sirve para eso. Claro. La Liebre 4, digamos, es un superdeportivo que usted está haciendo. ¿Cómo viene eso? Exactamente, es un superdeportivo. Un auto carrera calle que el dueño le saca las cubiertas de calle, unas Michelin de alta velocidad, y le pone las slick como las de turismo carretera. Al sacar las Michelin y quedar en descubierto la parrilla superior, aparece un aparato que permite
dándole medio giro, cambiar 3 ángulos. O sea, el auto se pone de calle o de carrera. Por eso que yo tengo la aspiración de que ese auto puesto en versión carrera va a ser más rápido que una Ferrari, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la Ferrari tiene la necesidad de tener confort, y con ese confort no anda en la ruta, en la pista muy rápido. Claro. ¿Te das cuenta? Exacto, exacto. ¿Y esto cómo viene, Heriberto? ¿Cuál es la idea y en qué etapas está? Hemos terminado el lado derecho, lo copiamos con láser, eso va a la computadora y genera la superficie del lado izquierdo. Bueno, en estos momentos se está haciendo todo eso, que es un trabajo de computadora y que tarda poco tiempo. Entonces tallamos, hemos encargado el tallado a unos especialistas en ese tema, y ahora el lado izquierdo se moldea y se pone todo terminado. Ahí hacemos el modelo para producir los autos, y de ahí todo empieza a caminar mucho más rápido. Exacto. La estructura que sostiene al auto, el auto está puesto sobre una mesa metálica, y sobre la mesa metálica está la estructura del auto, en la que hemos trabajado mucho. Nosotros ese auto consideramos que lo va a comprar gente que le gusta divertirse y que piensa que va a andar despacio porque va a ser prudente, pero cuando se va a empezar a entusiasmar, y algunos se lo van a poner el sombrero. El auto está preparado para eso, es sumamente fuerte. Los parantes de parabrisas, por ejemplo, tiene tubos de 2 pulgadas y media por 2,5 de pared, es decir, es un tanque en cuanto a fortaleza para que el techo no se hunda. Está preparado para los que les gusta hacerse el piloto, ¿no? Exacto. Y para que salgan a tomar un café y contar y hablar de la aventura con los amigos. Exactamente. Bueno, me parece bárbaro cuando a ustedes les parezca, los vamos a acompañar y lo mostramos cuando esté terminado, por supuesto, también, porque es algo que entusiasma muchísimo. Para terminar, Heriberto, ¿usted está de acuerdo con la renovación del automovilismo argentino, la renovación del TC, la renovación del TC2000? Mirá, yo estoy de acuerdo con todo lo que sea progreso. En ese sentido, yo no soy una opinión imparcial. Yo tiro para lo que es nuevo permanentemente. Lo mismo pasó cuando incorporaron el Toyota. Bueno, hay que buscarla a la vuelta, pero hay que darle lugar para que la categoría tenga ese atractivo de lo nuevo. Me parece muy bien, y estamos de acuerdo, y esto aparte de la evolución no se puede frenar, y ya empezó, así que en poco tiempo más el automovilismo argentino va a ser otro, pero sobre todo lo que hay que mantener es la esencia, y eso seguramente se va a sostener en el tiempo. Así que para mí un placer, Heriberto. Para mí también, un abrazo. Un abrazo grande y que se recupere pronto, gracias. Gracias.